Bienvenidos a Iglesia Cristiana Siempre en Victoria, en su programa Hablemos y Oremos. Hoy con el pastor Johan Chan, hermano, quien nos acompaña. Hoy vamos a hablar de cómo perdonar a esa persona que nos hizo daño. Y yo, hermano Johan, estoy pensando que podemos entrar con Mateo capítulo 6, versículo 14, donde dice la palabra de Dios, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Empezando, hermano pastor, yo estaba analizando que el perdón entra como un tipo de mandamiento y que los mandamientos de Dios no son gravosos para nosotros, sino que busca beneficios para nosotros. O sea que el perdón, hermano Johan, viene siendo algo necesario para nuestro bienestar. ¿Qué nos Amén. puede decir hoy, hermano pastor? Bueno, los mandamientos de Dios no se cuestionan, se cumplen, se Aleluya. ponen en práctica. Y relacionando un poco esto también, hay que recordar que uno de los ministerios que el Señor nos ha dado es el ministerio de la reconciliación. Encontramos ministerio de todo lo que usted quiera, ministerios proféticos y gloria a Dios por todos esos ministerios. Pero nos encontramos también con que su palabra dice que nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación, el ministerio del perdón, poder tener perdonar al que me hace daño. Es un tema difícil, pero nosotros como hijos de Dios estamos llamados a cumplir estos temas. Para nosotros no hay cosa difícil, simplemente es la disposición de nosotros para cumplir el mandamiento del Señor. Y en primera instancia creo que el Señor nos manda a reconciliarnos con Él. Ajá. ¿Sí? Y en esa reconciliación entran muchas situaciones que me marcan a mí como persona. Y de pronto podríamos hablar es la forma del pensamiento. Cuando empiezo a unir mi pensamiento al pensamiento de Dios, no el pensamiento de una congregación, no el pensamiento de un pastor, no el pensamiento de un movimiento, sino el pensamiento divino. ¿Qué piensa Dios con respecto a este tema? ¿Cuál es su Amén. deseo? Y el deseo de Dios es que nosotros podamos tener una reconciliación, como les digo, iniciando que debemos reconciliarnos con Él. Amén, Reconciliar. hermano. Perdóname un segundo. O sea, yo estoy entendiendo algo y me parece algo maravilloso. O sea que el perdón como tal nace primeramente desde el corazón mismo de Dios. O Así sea, es. el perdón no nace de nosotros, nace de Dios y por eso mismo Él nos lo demanda. El perdón no es de la tierra, es del cielo. Y Ajá. por esta razón debemos entender que para cumplir este mandamiento del cielo debo vivir de acuerdo al pensamiento del cielo. Y es un principio de paz, de la paz que Dios ofrece. Es un principio de lo que Dios nos está llamando y no solamente vamos a decir que a nosotros como cristianos, está llamando al mundo entero, ¿sí? A esa reconciliación, a poder perdonar. Particularmente tengo un testimonio que marca mi vida. En, en el año 1990, mi padre tiene pues una dificultad que lo llevó a que lo mataran. Se puede imaginar en mi corazón, de pronto este testimonio le va a servir a muchas personas para eh, aprender a perdonar y a permitir que el Espíritu de Dios actúe en nuestras vidas como Él quiere para hacer cosas tremendas. Y durante mucho tiempo guardaba en mi corazón
guardaba en mi corazón el deseo de venganza, el deseo de querer hacer las cosas de acuerdo a mi pensamiento, porque me habían quitado lo que yo... Y luego, en un momento de mi vida, conozco al Señor, conozco de su palabra, y empiezo a tener... Perdóname un segundo, mi amado hermano Johan. ¿Tú tenías un micrófono por ahí cerca o algo que el volumen como que comenzó a fallar? No, no tengo micrófono, tal vez... Ahí, Ah, ahí ya, mi colocarlo más hermano. bien, perfecto. En Gracias. el momento, en el momento que el Señor llega a mi corazón, empiezo a cambiar la manera de pensar con respecto a la venganza. Y es un acto de liberación que Dios empieza a hacer en nuestro corazón. Cuando empiezas a soltar todas estas cosas, Dios me lleva a sentarme a la mesa con la persona que había asesinado a mi papá, a comer juntos, a compartir el alimento. Quien comparte el alimento puede compartir cualquier cosa en su vida. Y en ese momento Dios permitió que esa mesa se llenara de perdón, de misericordia, de una proyección de la vida distinta. Y pienso de que eso tiene mucho que ver con lo que el Señor me permite en este tiempo compartir con las personas, con encontrarme con gentes viviendo circunstancias muy fuertes porque le han quitado a sus hijos, porque la violencia les ha arrebatado cualquier cantidad de circunstancias que he visto, y que de pronto al llegar y conocer una familia que durante muchos años, la señora sigue colocando en la mesa el plato de comida de su hijo, cuando lleva más de 10 años desaparecido. Y cada vez que viene un cumpleaños, pensar eh, que va a venir, comprar la torta, hacer una cantidad de cosas que van marcando el alma, van marcando la vida, y de pronto ver cómo Dios eh, nos usa para tratar de sanar este corazón, y ver que a través de la experiencia vivida sé cuál es el sentimiento de ser resentido, sé cuál es ese sentimiento, y también sé lo hermoso y lo dulce que es ser libre, libre por Dios con respecto a esta situación. Tomar decisión de perdonar, porque es mucho mejor lo que viene del cielo que lo que nos aferra a las cosas terrenales. ¿Sí? Y Así es. a partir de ese momento empiezan a haber cambios especiales, sobre todo en el pensamiento, en la proyección de vida, en poder practicar la misericordia, ¿sí? Poner en práctica la misericordia más que el sacrificio. Él dice, misericordia quiero más que sacrificio. Ese corazón contrito y humillado solamente se encuentra cuando damos lugar al perdón, cuando damos lugar, y también de pronto perdonarnos a nosotros mismos, nuestras faltas, todas aquellas cosas que en algún momento fueron un error, pero cuando confiamos, y de pronto hablo a personas que están en la iglesia, que conocen la palabra, que conocen lo que Dios ha hecho, y siguen culpándose, siguen teniendo ese sentimiento de culpabilidad. Y yo quiero recordarles lo que dice la Sagrada Escritura, cuando dice que todas las cosas que nos pasan nos ayudan a bien, aún aquellos momentos en el cual caíste, pero mira, caíste y Dios te ha levantado, porque si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levanta, y Dios quiere darte la mano para levantarte y que te perdones esas faltas. Me preguntaba alguien si podríamos cambiar el pasado, ¿sí? Y de pronto uno dice, no, pero sabe una cosa, encontré en la palabra de que el Señor Jesús pregunta a un padre, le llevaron el muchacho a liberarlo. Dice, tus discípulos no han podido hacer nada. Y Jesús le pregunta, ¿desde cuándo ¿Desde está cuándo? el niño, el muchacho así?
Y el padre responde, desde que era niño. Y la pregunta es, ¿acaso él no sabía? ¿Acaso nuestro amado Cristo no sabía qué era lo que estaba pasando, pero quería marcar algo allí? Porque el pasado sí se puede cambiar y llenarse de luz. Es cuando empiezo a mirar mi pasado no como lo que me afecta, no como lo que me daña, sino como lo que me formó para ser lo que hoy soy. Para mirar cuántas fortalezas se han levantado por causa de la circunstancia adversa que viví. Que el Eterno no se equivoca en el momento que nos permite pasar ciertas circunstancias por decisiones propias, ¿sí? No porque Él lo haya colocado, sino mis decisiones me llevaron, y Él dice, te permito ir y te permito que pases todo eso porque lo entenderás. Y envía a su Santo Espíritu a que nos enseñe de que todas las cosas nos ayudan para bien. Y empezamos a cambiar nuestro pasado. Y ya no es un pasado de tristeza, no es un pasado de oscuridad, es un pasado de luz. Es un pasado donde pienso en las cosas hermosas que me han pasado. Y empiezo a perdonarme también de todas aquellas cosas que hice mal y que dañé a otro. Y en el camino me voy encontrando de que también a veces tengo esa enemistad con nuestra familia por el rechazo, porque te señaló, porque no te extendió la mano en el momento que querías que sucediera. Sí, ciertamente duele, pero no me puedo quedar allí. Debo entender de que la palabra del Señor a mí me llena de una fuerza, de un poder que el otro no tiene. Como decía, el perdón del cielo. Y si viene del cielo, también trae implícito en él la presencia del Eterno, la presencia del Todopoderoso. Gloria a Dios. Hermano, y entonces podemos ver muchas cosas. Has dicho algo muy importante y sobre todo con ese testimonio tan tremendo. Y tú lo dijiste, esa disposición del corazón, ¿no? Entonces, podríamos mirar que, hermano, que es como la felicidad. La felicidad es una opción, una decisión personal. Yo puedo decidir ser gozoso con el Señor o ser un amargado apartado de Él. Y hablando del perdón, es esa disposición del corazón donde yo me activo a obedecer al Señor para cambiar mi vida, porque definitivamente lo que nos están mostrando con lo que dices es que es en mí, en mi perdón, hacia lo que me hicieron, hacia lo que viví, hacia lo que hice, es ese perdón fundamental el que hace que mi vida tenga una verdadera relación con Dios y un verdadero sentido. O sea que el perdón es fundamental para sanarme y esa sanidad está abierta. Está dispuesta de parte de Dios, pero tengo que disponerme y activarme a perdonar. Totalmente, así es. Y esto nos va a ayudar a cambiar nuestro entorno, ¿sí? Un corazón que ha perdonado, que ha experimentado el perdón, es un corazón que ha llegado a algo que se llama arrepentimiento. Wow. Lo cual es una palabra que nos abre el cielo. Es una palabra que nos hace tener el ADN de Dios. Y como tenemos a Dios en nuestro corazón, como empezamos a hacer esa imagen, esa sustancia divina, empezamos a tener el poder de crear, ¿sí? ¿Y qué creo? Creo un entorno de paz, un entorno de bendición. Empiezo a cambiar, ¿sí? Las circunstancias, porque es que nosotros estamos llamados a ser agentes que cambian, que transforman, ¿sí? Y la primera transformación conmigo, segundo con los que están alrededor. Tercero, la sociedad que tanto anhela y necesita. El fundamento de paz viene por perdón, ¿sí? El fundamento de paz viene porque el perdón trae implícito así también la misericordia, la justicia. Y todas estas cosas son importantes y somos nosotros los que tenemos en nuestras manos la herramienta para poder cambiar nuestra sociedad. Así Pero es. simplemente decimos, no, lo que pasa es que con todo lo que está sucediendo en el mundo, ya lo que viene es el fin. Pero recordemos algo,
qué interesante. Yo estaba pensando, ¿cómo será la fe de mis hijos y de mis nietos si no doy testimonio de cambios? Si no El perdón es muestro un cambio. El perdón es un cambio. totalmente, ¿sí? Y de pronto en el tema interreligioso, a veces estamos, no perdonamos situaciones históricas, Ujú. ¿sí? Eh, de pronto, en una conversación que tenía con una persona que no pertenece a las iglesias evangélicas o protestantes, a, a un hombre de estos que de pronto estaba lleno de una cantidad de cosas en contra de las iglesias, en contra de los concilios, en contra de todo esto. Sin embargo, dentro de su, ¿qué? De su hablar, él hablaba de paz, él hablaba de reconciliación. Yo le decía, no puedes seguir hablando de paz hasta que no hagas la paz conmigo, porque yo soy protestante. Yo no pertenezco a la iglesia tradicional ni a tu congregación. Y si me vas a hablar de paz, tendrás que primero ponerte a cuentas conmigo. Y no solamente la lección fue para él, allí también estaba tomando una lección de que yo no puedo estar en agravios con ningún movimiento religioso en el mundo, porque resulta que Ujú. el mundo lo tiene es Dios y yo soy el agente de transformación, yo soy el que voy a empezar a cambiar, pero todavía estoy lleno de todo este resentimiento. Hay que sacarlo para poder, nosotros tenemos en nuestras manos la verdadera paz que Colombia necesita, que el mundo necesita, y que el Señor cuando venga nos encuentre haciendo eso, que no se encuentre en divisiones, que no se encuentre sin perdonar las faltas que a veces no la cometieron ni siquiera conmigo, solo por un cuento Ajá. pasado, solo por una Mi hermano, historia contada. amén, sí, me gusta eso porque fíjate que así, y este es un tema que devoraríamos tiempos y tiempos hablando acerca del perdón, pero fíjate que si comenzamos, amados hermanos, tú que nos estás acompañando acá, hemos visto, hermano, cómo el perdón viene, cómo perdonarme a mí mismo, cómo perdonarme a los que nos hicieron daño. Tenemos un perdón también cultural, político, religioso, porque muchas veces vivimos con iras y con rencores con la misma historia. Yo te invito, amado hermano, tú que nos ves, que comiences a mirar qué área de tu corazón está con resentimientos. Porque vivimos y hoy día, hermano pastor, vemos cómo se han ido aflorando resentimientos históricos, ¿no? Todavía peleando que hace más de 600 años nos conquistaron los españoles y está la gente enojada todavía con los españoles, enojados con Belalcázar, enojados con Bolívar, que no sé qué hizo para libertarnos. O sea, vemos que hay resentimientos y por la raza, ¿no? Yo soy negro, me esclavizaron, yo soy religioso, lo que tú estás diciendo. Entonces el perdón como que encierra muchas áreas. A veces pensamos solamente en ofensas, pero volvamos a este punto. Estamos hablando cómo perdonar al que me hizo daño. Y me gusta que tú hayas traído que yo siento que me hizo daño un hombre hace 600 años y estoy resentido, ¿no? Total, total, no. Y aún estamos con el resentimiento, y también podríamos hablar del resentimiento cultural. Tú eres cachaco, yo soy costeño, por favor, ¿sí? Y estas cosas lo que nos están haciendo es alejarnos del cielo. Esto nos Exacto. está haciendo llevar una carga desde la antigüedad. 600 años y todavía estamos resentidos. Bendito el Señor. Y entonces su amor, su misericordia. Yo pienso que el tema lo hemos tocado en las congregaciones y muchos hermanos han sido tocados por el tema, pero hay que sacarlo a una escala mayor para poder comprender que el llamado de Dios en este tiempo es a tener esta reconciliación, ¿sí?
el gobierno maneja una parte que es donde confronta a aquella persona que le ha hecho daño con las familias que han sido golpeadas por la violencia. Y tuve la oportunidad de hacer un acompañamiento a un grupo de personas que estaban en esto. Y qué interesante que las personas que estaban recibiendo todo este proceso eran gente que habían conocido al Señor. Y de pronto una de las señoras se paró en el lugar donde estábamos y ella dijo, yo de todo corazón perdono a los que mataron a mi familia. Y doy gracias a Dios porque sé dónde y cómo. O sea, fue un momento muy fuerte, muy fuerte. Todo el mundo allí, por muy fuerte el corazón que tenga de piedra, allí fue conmovido y fue tocado por Dios. Tocado totalmente. Entonces, aquí comenzamos, hermano pastor, a mirar eso. Creo que a todos, hermanos, yo creo que nos está quedando claro, son diferentes áreas. No olvidemos, hermano, que somos espíritu, alma y cuerpo, y que de una manera u otra abrazamos rencores, odios. Hemos visto que es necesaria la reconciliación, dispón tu corazón. Pero viene la pregunta grave y fuerte, hermano pastor. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Qué hago? ¿Qué hago para poder perdonar? ¿Cómo puedo hacer yo libre de esos rencores emocionales, sentimentales, familiares, sociales, culturales, todo lo que hemos visto? ¿Cómo hago? ¿Cómo hacemos para perdonar al que me hizo daño? Porque fíjate, ya estamos viendo muchos niveles, pero ¿cómo hago yo para perdonar? ¿Cuál sería la situación? Porque uno escucha a mucha gente que dice, mire, perdonar yo no puedo, que lo perdone Dios, porque ¿quién soy yo? Pues yo le diría, usted es el que tiene que perdonar, porque Dios a ti te está diciendo que eres tú el que perdone. Y otros dicen, no, es que yo le perdono, pero no olvido. Y yo les digo, pues claro, lógicamente, porque usted al perdonar no va a quedar amnésico. Entonces, entonces viene la pregunta, pastor, ¿cómo hacemos nosotros para perdonar? Y antes de que por favor nos contestes, yo quiero recordarle, hermanos, por favor, entren al canal de YouTube. Allí va a estar este video, y los que la están viendo por YouTube, no olviden suscribirse, darle un like y compartir la mejor manera que nos pueden apoyar a nosotros como ministerio. Y dice Mateo 18, 21, 22, dice, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Él pregunta cuántas veces. Jesús le responde cuántas veces. El Señor nos dice que tenemos que perdonar todas las veces que sean necesarias. Pues la pregunta, ¿cómo lo hacemos, pastor? Bueno, interesante todo esto. Interesante porque, como decíamos al principio, es una decisión, ¿sí? Debo decidir hacerlo. No se impone en las manos para que venga el perdón. Que te lo voy a transferir. No. Son decisiones. Es una acción muy propia de cada uno de nosotros para poder perdonar. Cuando yo quiero, cuando yo entiendo de que esto me ha trancado y que esto me tiene en una cárcel, que me he mantenido en cárcel a mí y también a la persona que odio. Es de doble vía. Entonces, allí está la cárcel y el carcelero. El que está en la cárcel tiene que tenerlo ahí para cuidarlo, para que no se salga. Y arrastra ese dolor y arrastra todas esas situaciones. Y simplemente lo que tienes que decidir, no. Y Dios nos va a ayudar, porque dice que Él es el ayudador fiel. No fue fácil en el momento que yo me encuentro en esta escena, sentí de cuánta cosa dentro de mi corazón. Y eso no estaba malo. No fue el demonio que vino allí, no, era mi carne, era mi circunstancia, era mi dolor. Pero decidí cambiarlo. Y el Señor dijo, claro, cambias la tristeza
ahora yo te doy gozo. Cambia Aleluya. toda esa circunstancia de dolor y de venganza, yo te doy propósito, yo te doy visión, yo te doy una proyección, ¿sí? Todo nace de allí. Yo sentí que en mi vida todo nació de ese momento, en el momento que decidí perdonar. Así sea. Listo. Primer punto, decisión. Decido personal, pero yo quisiera poner algo, y junto con la decisión, y yo creo que un poquito antes, es identificar que realmente hay, hay ese daño en mí, ¿cierto? Ese resentimiento, esa tristeza, ese dolor, lo que sea, tienes que identificarlo, hermano. Identifiquemos que tú necesitas en algún área, con alguna persona, alguna circunstancia, necesitas perdonar. Segundo, decisión. Y esa decisión va acompañada de actos. ¿Cuáles serían los actos que acompañarían esa decisión? Bien, perfecto. Me parece espectacular todo esto. Cuando les decía con respecto a Jesús, preguntando en qué tiempo el niño había estado de esa forma, era identificar dónde está el asunto, identificar lo que acaba de decir usted. Y luego esa decisión para llevarme a los actos, para llevarme a hacer de acuerdo a lo que estoy decidiendo, ¿sí? Es allí donde viene, de pronto es un poco más difícil, ¿sí? Porque es aceptar la cena, listo, yo me siento a la mesa. Usted nace. No, pero allí está la persona que truncó tus sueños, a un niño de 13 años. Sí, pero ya tengo 18 y ahora yo decido sentarme a la mesa. ¿Sí? Y la decisión viene junto con una acción y las acciones correctas nos encaminan hacia destinos bendecidos. ¿Sí? Amén. Yo pienso que una de las acciones es, luego que lo identificas, entonces tratas de subsanar, tratas de confrontar la circunstancia también. Podríamos hablar de eso, de poder confrontar la circunstancia. ¿Sí? De pronto también sería, porque en esto hay daños, ¿sí? Hay daños. Y hay un tema que es un poquito profundo y es que nosotros muchas veces hemos comido el pan de gratis. Hemos tenido mucha misericordia que nosotros no la trabajamos. ¿Sí? Y en estas acciones nosotros estamos trabajando por la misericordia que tenemos todos los días y por el pan que comemos todos los días. ¿A qué me refiero? Me refiero de que mi acción estará abriéndole campo a los que vienen detrás de mí, a mis hijos, a mi generación. Porque en esa acción, ahí estuvieron implícita el destino de mis hijos. Porque posiblemente si no hubiese perdonado, aquí no estuviera compartiendo con usted, pastor. Amén. Si yo hubiese tomado esa decisión y accionar sobre ella y decir, no, y yo lo he visto y he compartido con su familia, hasta nos damos like ya con la familia. Muy duro, muy duro, muy duro. Sí. Muy duro, pero fíjate que no es imposible, nada es imposible para el Señor. Totalmente, así es. Yo cuando pienso en el perdón, hermano Johan, pienso en ese corazón amoroso de Dios, de cuántas cosas nos perdona a nosotros, ¿no? Lo que tú decías, comemos pan de balde, muchas veces no nos damos ni cuenta que Dios nos está perdonando por ese amor, ¿no? ¿Qué tal Dios estando cada rato juzgándonos y diciéndonos, usted hizo? No, Dios nos perdonó por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, abrimos puertas de bendición cuando nosotros estamos perdonando, y esa acción de acercarnos, de enfrentar la situación, creo que es importante hacerla.
Y sin olvidar, me imagino, lógicamente, y lo sabemos todos, amados hermanos, esas armas espirituales. Porque si no utilizamos las armas espirituales para fortalecernos, porque creo que ese es un punto también a tratar. Necesitamos estar fortalecidos para perdonar, porque el rencor es una fortaleza, ¿no? Una fortaleza para aislarme, una fortaleza para atacar, una fortaleza para tener excusas de todo. Pero cuando nosotros vamos a perdonar, tenemos que derribar esas fortalezas que nos hacen daño para buscar la fortaleza espiritual por medio de Jesucristo. Las armas, oración, ayuno, palabra. ¿Cómo utilizar estas armas? Sí, es importante porque mire que el apóstol Pablo habla del fruto del Espíritu, ¿sí? Y dentro de ese fruto del Espíritu está esa parte de la paz. Mis acciones hacia el perdón me van a hacer disfrutar del sabor de esa parte del fruto del Espíritu. Y de pronto mirando que el fruto del Espíritu tiene distintos sabores. Y este sabor es muy especial cuando tú tienes paz. Cuando podemos nosotros levantar nuestra cabeza en alto y saber que hemos logrado vencer lo que muchos no han vencido. ¿Sí? Poder sentarnos a la mesa con nuestros hijos y decirle lo importante que es perdonar. Y ha tocado porque de pronto los niños se enojan, se hieren. Y hemos tocado el tema, hemos compartido acerca de este asunto y ha sido de gran bendición. Así que la verdad es que, mi hermano, el tema es supremamente importante y también es muy amplio. Es muy amplio y dentro de esto, por la misma decisión que tomamos de perdonar, también nos envía el Señor a meternos más en su presencia, a comprender su palabra, ¿sí? A meternos en la palabra de Dios. Y usted decía al principio, los mandamientos del Señor no son gravosos, ninguno de ellos. Los mandamientos del Señor son un regalo que Dios nos ha dado para poder parecernos a Él. Y al parecernos a Él, a estar a su imagen y a su semejanza, oiga, pasan cosas supremamente hermosas, supremamente poderosas. Esas cosas que tanto hemos anhelado y que a veces pensamos que es simplemente un cuento de hadas. No, ese cuento de hadas se puede dar porque cuando empiezo a vivir de acuerdo al mandamiento, cuando empiezo a vivir de acuerdo a la palabra, cuando me enamoro de esa palabra, esas son las acciones que yo hago para fortalecer la decisión que he tomado, ¿sí? Porque esta decisión es como un árbol que se plantó. Él empieza a crecer, él empieza a dar sus ramas y allí en esas ramas también a dar sus frutos y frutos interesantes. No sé, en este momento, sí, con todo este tema, hago parte en nuestro departamento del Consejo de Paz a nivel del departamento de Córdoba, ¿sí? Y todo nace por una decisión de perdonar. Hace 2 años que estuvimos haciendo un diplomado sobre escuela o acción no violenta, es allí donde empiezo a tener una cantidad de experiencias y digo, ahora entiendo por qué pasé la circunstancia. La decisión que tomé fue tan importante que me hizo cambiar muchas cosas y me está impulsando hacia otras personas que también han sido golpeadas y que no conocen el amor de Cristo y que a través de nosotros, a través del testimonio, a través de la palabra, hemos podido también llegar a estas personas y decirles, si yo pude, usted también puede. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Fundamental. Bueno, vamos acercándonos al final de este tiempo de Hablemos, Oremos. Hemos estado hablando
Quiero recordar, hermano, algo que dice en el libro de Colosenses, capítulo 3, del versículo 12 al 13, ¿no? Dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Así como el Señor nos perdonó, también nosotros perdonemos. Y tener lo que tú estabas diciendo, tener esa verdadera imagen del Señor de paz, justicia, bondad, ¿cierto? Esa imagen perfecta del Señor que sin perdón no podemos tenerla. Amén. Así es, totalmente. Esa es una palabra que no se piensa tanto, no hay que meterle mucho estudio teológico. No. Nos está llamando es a accionar sobre esa palabra, a vivir esa palabra. No podemos hacer otra cosa. El Señor Amén, en su amado bondad hermano. y en su misericordia nos... Acá dice la pastora Isabel, dice la decisión de perdonar, importante como hombres que amamos al Señor. Y si lo amamos, debemos amar a nuestros hermanos y aún a los que no sean hermanos también. Tremendo. Claro que sí, tenemos que perdonar a todos los hombres, sin acepción de personas. El hermano Amén. Israel Cantillo dice que hay mucha gente en la iglesia, en la misma iglesia de Cristo, cargada por ofensas. Sí, tenemos que llegar a una madurez espiritual para perdonar y también para dejarnos, porque también creamos resentimientos a veces por cosas que no tienen sentido tener resentimientos, y menos ahora que estamos en los caminos del Señor. Amén. Amén. De pronto es fuerte decir, pero hay muchas veces por tonterías perdemos grandes bendiciones y grandes triunfos solo por no tomar la decisión de perdonar. Y no voy más a la congregación porque el pastor no se puso el traje que yo quería haberle puesto ese domingo. Y empiezan a recordar circunstancias desde años, y a esa congregación no voy, pero de pronto siguen profetizando y siguen hablando en lengua, pero su corazón está lleno de resentimiento. Y exhortando a otros de que deben perdonar. Sí, es una exhortación a todo el que está viendo y a los que van a ver este video, ¿sí? De decirles, se hace necesario acariciar, abrazar y tomar posesión del perdón. Amén. Es completamente necesario para que haya una vida restaurada, una vida de siempre en victoria, una vida de esperanza viva. Eso es lo que necesitamos, ¿sí? Otra cosa no. No. Amén, hermano. Bueno, amados hermanos, vamos, ya hablamos, hemos hablado, basados en la palabra, sabiendo que este tema, hermano, yo creo que vamos a tener que invitar de nuevo a nuestro pastor Johan Chan para poder seguir tratando este tema. Esperen, yo creo que vamos a seguir en este tema en otro punto dado. Amén. Entonces, pero ya hablamos. Este programa se llama Hablemos y Oremos. Ya hablamos. Ahora, ¿qué tal si oramos? Y reconoce que tú necesitas, porque todos necesitamos perdón. Perdonar a alguien, perdonar una situación, perdonarnos a nosotros mismos. Mas quiero aclarar, no caigas en un error de que por ahí se inventó alguien, perdona a Dios. No, tú no tienes que perdonar a Dios, porque Dios lo único que ha tenido para tu vida son cosas grandes, preciosas y maravillosas. Somos nosotros los que hemos pecado. Somos nosotros los que nos hemos apartado del Señor. Y como dijo nuestro pastor Johan Chan hoy, que creo que queda de parte fundamental de este tema, y es que estamos llamados a reconciliación. El Señor nos reconcilió. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el Señor nos perdona mediante un sacrificio, el sacrificio de su Hijo. Ahora, nosotros no tenemos que hacer un sacrificio más allá que la disposición de nuestro corazón y pensar que nos hacemos daño
y hacemos daño a los demás cuando no dejamos accionar el perdón, la sanidad que debe haber en nuestro corazón. Así que, hermano Pastor Johan Chan, que le invito, por favor, de que para cerrar este programa nos ministre con la oración, hermano. Ya hablamos, ahora oramos, pero no Amén. sin antes, hermano, que nos diga algo, hermano, una bendición de palabra para despedirnos antes de orar. Bueno, hay una palabra de gran bendición porque, pastor, te voy a colocar una petición más e igual a los que nos están escuchando porque, bueno, aquí mirando y haciendo, creo que estamos transmitiendo también desde la página de AMECOR, que es la Asociación de Ministros de Córdoba, ¿sí? Y nosotros tenemos acá, sí, por todo este tema de violencia, por todas estas circunstancias que están pasando, nuestros municipios del sur de Córdoba sufren violencia en estos momentos, muchos pastores, líderes siendo amenazados, siendo expulsados de sus comunidades. Esa es nuestra historia, pero seguimos allí con el amor de nuestro Señor. Entonces hemos hecho un trabajo donde estamos diariamente desde un municipio, estamos orando. Y hoy estamos a 6, ¿cierto? Y los 6 ora un municipio que se llama Chimá, el municipio de Chimá, ¿sí? Y vamos a bendecir también con perdón y gracia del Señor. Desde los distintos ángulos del mundo, vamos a bendecir nuestra tierra y vamos a bendecir nuestra capital. Todos los días estamos orando por Colombia y allí siempre estamos nombrando nuestra capital. Y allí está la Iglesia Cristiana Siempre en Victoria. Ahí está nuestro pastor, la pastora Isabel, la cual la hermana Connie, la cual un abrazo enorme, soroso desde Córdoba. Entonces vamos a orar. Sé que el Señor ha abierto estos espacios a través de las redes para llegar a personas que están con temor, que están encerrados, que están allí en su casa porque están pasando el proceso de COVID, porque están pasando en fin, muchas circunstancias que Dios permite a través de las redes sociales llegar. Yo creo que esta noche hay una visitación fuerte y poderosa sobre estas personas que están allí. Hay personas que están encerradas también en angustia, en depresión. Vamos y en esta hora el Espíritu Santo empieza a actuar en estas vidas que necesitan el perdón, necesitan declarar con su lengua que hoy perdona a quien le agredió, que hoy cambia, decide perdonar. Y ya lo has hablado, quiero que lo digas con tus labios y también vas a empezar a actuar, porque no es solamente una declaración de labios, es una acción que se produce en cada ser. En esta hora, bendito Dios, te pedimos que te glorifiques sobre estas personas que están necesitando, Dios mío, que estaban diciendo, esta era la palabra que necesitamos, esta era la conversación que yo quería tener, y Dios hoy permitió que desde el norte hasta el centro del país nos comunicáramos para hablarte estas cosas importantes y decirte, es tiempo de tomar la decisión de cambio, la decisión de perdón. Señor, ministra el perdón sobre nuestro territorio, sobre los gobernantes, sobre los líderes religiosos. Ministra tu perdón, Señor, sobre el territorio, y hoy aprovechando desde Chimá, bendiciendo a Córdoba, a Colombia, a Bogotá, con perdón, la bendición de tu perdón, Señor, pero también la bendición de la decisión que va a tomar cada quien en perdonar, en decir que va a haber un cambio poderoso, que van a haber cambios majestuosos donde la gloria del Eterno estará visitando de una manera sorprendente, de una manera sobrenatural. En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios viviente.
Señor, creo en tu perdón, creo en lo que estás haciendo, en la transformación de hogares, en la transformación de vidas, en la transformación del entorno de muchas personas por causa de la decisión que tomarán hoy de perdonar. En el nombre de Jesucristo, creo que esas palabras que quedan grabadas y que están llegando al corazón de muchas personas serán palabras de grandes bendiciones, de cambios poderosos. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Gracias. Amén y amén. Amén y amén. Pastor Johan Chan, Dios te bendiga. De verdad que le doy la gloria a Dios por tu vida, por todos estos años que el Señor me ha permitido, hermano, compartir el momento en que nos conocimos de gran bendición. Y sabemos que el Señor te sigue usando grandemente. Amén. Entonces, Amén. hermano, quedamos pendientes para la próxima charla, el próximo Hablemos y Oremos. Y a todos ustedes, amados hermanos, dejen su comentario allí, suscríbanse, denle like. Y hermanos, no olviden que estar orando y buscando al Señor es lo que nos fortalece. Hermano Pastor Johan, muchas gracias por su visita. A ustedes también, gracias. Y sigamos hablando y orando. Y orando. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones. Chao, chao.